Khadija Hassan, súbase. ¿Puedo hablar sin micro? Si ustedes me pueden escuchar, ahora vamos a empezar con otro tema que para mí, como periodista, moderadora y una persona que ha pasado su vida a escuchar los líderes, los expertos, los ciudadanos, para mí el mundo ya no se desplaza como una carta, pero como una constelación. Las tecnologías se están concepcionando de nuevo el mundo. Hemos escuchado desde el inicio de este Atlantic Dialogue la tecnología, la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad que funde nuestra economía, nuestra sociedad a una velocidad para que los políticos no pueden seguir esto. Si hay algo que he aprendido como periodista, es la transformación real que no viene nunca con pasos muy lentos. Sería como la emergencia del mundo digital o bien la revolución industrial. Esta sesión, señoras y señores, va a tratar la imaginación o la reimaginación de la arquitectura, de la competitividad y de la innovación también. Voy a presentarles nuestros panelistas que van a hablarnos de nuestro tema. Señor Masoud Ahmed, presidente del Centro para Desarrollo Mundial. Señora Lana Blake, directora adjunta del Stimson Center en los Estados Unidos. Señor Carlos López, profesor honorario en la Escuela Mandela de la Gobernanza Pública de la Universidad del CAP. Y al final, el profesor Arkibe Okoba Metiku de la Universidad de Londres. Antes de empezar, un pequeño video para introducir la sesión. ¿Qué quiere decir el crecimiento en un mundo definido por la transición económico y ecológico? ¿Cómo es que los países pueden encontrar un equilibrio entre la innovación, inclusión y sostenibilidad en su programa de crecimiento? First century. What does growth mean in a world defined by digital and ecological transitions? How can emerging economies position themselves in this evolving landscape? ¿Cómo los países emergentes se pueden posicionar en paisajes dinámicos? Antes de responder a estas preguntas, entre otras, con nuestros panelistas y expertos, quisiera invitar al público también para interactuar respondiendo a unas preguntas muy simples sobre la aplicación. Vale, unas preguntas de una sola palabra y la respuesta también de una palabra. ¿Qué es o cuál es la idea más hype en el desarrollo de hoy en día? ¿Qué es la idea la más vendida en el desarrollo de hoy en día?
Sí. Sí, por favor. Ahora estamos viendo, parece ser que la inteligencia artificial ha ganado como el concepto más, digamos, vendido este año. Señor Masoud, por favor, usted, ¿cómo va a definir usted el crecimiento hoy en día? Yo diría como antes, cómo mejorar las calidades de vida para las personas en un país, ¿no? Es la única forma de hacerlo, es de aumentar el nivel de vida. Y para nosotros definir el crecimiento es más complicado que antes, porque no buscamos solamente que el nivel, por ejemplo, medio, que sea aumentado. Claro, nos queremos también tratar la temática de la desigualdad, de la inclusividad. También estamos hoy más conscientes de nuestras emisiones de carbono. Y también nos centramos sobre cómo reducir la huella de carbono también en el sector económico. Estamos también conscientes de que el crecimiento no es lo mismo que el empleo, ¿no? Podremos tener crecimiento económico a pesar de tener pocos empleos creados. Entonces, también tenemos necesidades, objetivos complejos y medios para poder establecerlos que pueden ser también ellos mismos complejos en relación con el AI. Es una forma de descripción, eso va a transformar nuestra economía, política, gobierno. Y, por supuesto, el contexto internacional es mucho más complejo. Antes las reglas eran claras, se producían cosas y hacíamos también bicicletas, luego pequeños coches, luego frigoríficos, luego coches. Hemos añadido valor. Y hoy en día corremos el riesgo de tener barreras de tarifas y con muchas sorpresas. ¿Qué quiere decir esto para los gobiernos que están intentando avanzar las cosas? Ante todo, hay que pensar a alianzas inteligentes entre sector privado y sector público. Siempre ha habido elementos, pero hoy en día hay que pensarlo y reflexionarlo de forma mucho más estratégica cuando hablamos, por ejemplo, de política industrial en particular. Y también debemos ser mucho más ágil y acelerar la velocidad del cambio. Antes podíamos pasar 10 años sobre una política, trabajando sobre una política, pero hoy en día muchos países tienen dificultades en adaptar su economía a la velocidad sobre la cual los cambios se están haciendo. Mirad, por ejemplo, Marruecos, que es un buen exportador de vehículos, pero hace 20 años no exportaba, ¿no? Y los vehículos de aquí a 20 años ya no serán los mismos. Son los vehículos eléctricos, ¿no? Que van a ser el futuro. O sea que hay un cambio constante cada vez más rápido. Y que va a ser mucho más flexible, mucho más adepto, que va a usar la tecnología, el capital. Y, por supuesto, la pregunta que debemos preguntar si tenemos las competencias que nos permitirán trabajar en este contexto capital humano. El capital humano es excelente como comentario. Esto me permite también preguntarle a señora Lana el sistema que conocemos hoy en día.
es particularmente influenciado por la Big Tech en Estados Unidos. Están cambiando los paradigmas económicos, en particular para la clase media. Y también, volviendo a lo que ha dicho el señor Masoud Ahmed, ¿qué piensa usted de este nuevo sistema y qué podemos hacer para reforzar las competencias del capital humano para que pueda responder a un sistema que es particularmente capitalista y respondiendo a estos cambios tecnológicos? Sí, es muy importante incluir la juventud y porque esto representa el futuro. Simplemente sin los jóvenes nunca podremos avanzar, ¿no? Y también en los países desarrollados hay mucho sufrimiento en este sentido porque hay un cambio de paradigma mayor, un gran cambio de paradigma que está creando un desastre humano y muchísimas personas van a caer o caer de nuevo en la pobreza. Y nadie está preparado a nuevos empleos. Y ahí viene el papel del gobierno, de los decidores, para preparar la juventud a nueva tecnología. Pero vamos a perder a la juventud. Y de una perspectiva institucional, va ahora 82. La población del mundo es de 8,2 mil millones de personas. Entre ellos 10,2 mil millones. Una parte importante son jóvenes que no tienen ni formación ni educación, no están en la escuela. Y esto aumenta un 23% en África del Norte, lo que muestra el déficit y la diferencia entre las necesidades y los recursos existentes, con una inflación de 3,6%, mucho más fuerte en los mercados emergentes. Todo esto muestra que las estrategias de las tasas del PNB son insuficientes. El crecimiento debe fortalecer las capacidades institucionales. La transformación tecnológica ofrece muchos desafíos y oportunidades, pero sin acceso inclusivo y una preparación de la maniobra podemos darnos cuenta que ya no tenemos inclusividad, sino una diferencia en los salarios e ingresos. Y de verdad debemos, en este caso, asegurar el marco del círculo. A pesar de un progreso establecido, siempre nos estamos enfrentando a tasas de desempleo muy elevados. Entonces hay que invertir en instituciones adaptadas, en marcos de reglamentación que pueden tener un verdadero impacto y diseñar mercados para la inclusión, integrando particularmente los sectores informales y las comunidades desfavorecidos. Las estrategias de crecimiento deberían anticipar las descripciones de la cadena de abastecimiento, como el shock climático, y también asegurarse de que la próxima etapa de crecimiento no es un simple aumento del PNV, sino que refleje la realidad de nuestra sociedad y que proteja la juventud de la incertidumbre mundial. Muchísimas gracias. Me vuelvo hacia usted, señor Carlos López. Hemos visto una perspectiva mundial en la juventud y las políticas públicas y los cambios tecnológicos. Hablamos un poco de las cosas, pero de una forma, de una perspectiva de una economía emergente
que debe navegar entre los grandes cambios geopolíticos, pero también saber cazar las oportunidades. ¿Qué tal con estas economías emergentes para que sean coautores de los desarrollos que hay que hacer en África? La respuesta es que ya tenemos un desplazamiento del centro de gravedad que tradicionalmente producían la riqueza hacia el Global South, el sur mundial, y África forma parte de esta resolución y la gente no lo reconoce tanto. Si no buscamos a separar los países de África del norte, del sur o del este o oeste, pero que hablemos del continente. Tenemos otros continentes y tenemos, por ejemplo, que sea Asia, que está sin separar los países fuertes de los menos fuertes. Si comparamos continente con continente, esto necesita más esfuerzo. No tengo estadísticas por decirle, sino es algo diferente. El continente africano ha conocido más crecimiento. Hemos superado a Asia. Sí, pero depende de la definición del crecimiento. No, sí, voy a ello. Si tenemos 20 países más allá de la media y 13 que forman parte de experiencia del gran número de crecimiento. ¿Por qué explicamos? ¿Por qué decimos que Níger, por ejemplo, tiene grandes problemas? Pero, sin embargo, hay un crecimiento muy importante. Estamos aquí definiendo de nuevo el crecimiento para encontrar una definición de crecimiento que sea compatible con las aspiraciones de la población. Sí, podremos tener el PNB que aumenta, pero tenemos sequía total. No podemos solamente contar en las cifras del PNB. Si vemos los índices de desarrollo humano, IDH, y las oportunidades para las personalidades, más elección, más salud, más ingresos, más educación, y sí, y así seguido, ¿no? Entonces, para mí, aumentar las oportunidades es la mejor definición del crecimiento, pero lo que es interesante en este caso es que estas cifras del PNB de mucha competencia entre los países, intentamos salir de este juego, intentamos entender lo que ocurre en el terreno. En el terreno ha habido una discusión, no es algo distinto, ¿no? La inteligencia artificial va a tener un efecto destructor en nuestras vidas, no necesariamente de forma negativa, pero hay conceptos económicos que van a cambiar en completo. Por ejemplo, la productividad. Por ejemplo, ¿cómo podremos medir la productividad? Donde se produce para el menos caro. Claro, porque vamos a entrar en elementos de carbono, de seguridad, ya no vamos a producir de tal forma porque esto ha creado problemas. Vamos a tener nuestras propias medidas, por ejemplo, de carbono, como lo hizo la Unión Europea. Y esto modifica las reglas de juego, ¿no? Medir la productividad de la misma forma. ¿Cómo medimos el valor y de la inteligencia artificial que esté basada sobre la propiedad industrial? No podemos atar la misma valor a la propiedad intelectual como lo hacíamos antes. Necesitamos un marco reglamentario nuevo.
que hay de las diferentes influencias del IA. Por ejemplo, si son al 100% de los intercambios de la bolsa en Estados Unidos se centran en la tecnología. Entonces, es un déficit. Durante 17 años han estado en déficit. Entonces, pedían a la gente de poner el dinero en las empresas y de añadir de poner dinero en las empresas. Entonces, hay que tener, hay que hacer como lo hemos definido, entonces las políticas públicas deben seguir eso. Entonces, claro, y eso va a venir. Y la manera en la cual los africanos han desarrollado su política, el trabajo sobre el clima, la demografía, la tecnología, deben guardar en el espíritu que no se trata de su estado, herencia, perdona, y no cambiar de una manera dramática. Me gustaría su definición del crecimiento en 2025. Primero, digo que el crecimiento ha estado definido en la historia, en el PNB, que ha aparecido a mediados de los años 30 y después en el poder de compra durante los años 60. Y hemos visto también la productividad, el crecimiento de la productividad, considerado como una medida importante para demostrar la tasa de crecimiento y el nivel de la concurrencia en nuestros. Y entonces, eso demostrará la calidad del crecimiento y las perspectivas a largo tiempo. Eso nos lleva hacia los motores claves del crecimiento y las pruebas históricas, la economía, la investigación que estamos viendo, y estos últimos 20 años nos demuestran que hay 3 vectores a largo tiempo. Aquí estamos hablando 30. Estamos hablando, perdón, de Trump, pero lo que debemos ver es una larga perspectiva sobre muchísimos años. Primero debemos concentrarnos sobre la tecnología, una tecnología que es el vector clave de la economía. Entonces, por eso, la robotización, la IA, la digitalización, entonces están presentes hoy. El segundo vector para medir, tenemos también la demografía. Es un elemento estratégico a largo tiempo. Se ha sido aprobado. Cuando vemos o miramos durante los años, el próximo siglo, vamos a saber que los datos en 2050 va a ser muy importante. África va a representar la mitad de la población, no, perdona, el cuarto. Pero si avanzamos 50 años de más, y el 50% de la población mundial se va de África. Entonces, son gente joven. Y debemos poner en relación también nuestros crecimientos, nuestras economías. Y también China también se va concernada por eso. Y entonces la demografía es un elemento clave que afecta a la capacidad de producción, el crecimiento del mercado y necesidad del empleo. Y el tercer elemento al cual debemos darle una importancia que no se ha sido subrayado es la transformación de la sostenibilidad que está en el centro de cualquier desarrollo. Aún en Europa, la transformación verde queda hoy en día se lleva a cabo en los países del sur, porque la tecnología verde convierte la energía en la movilidad sostenible, y es lo que ha cambiado todo eso.
Además, estas energías verdes pueden desarrollar nuevas industrias, entonces la sostenibilidad va a ser en el centro, en todo desarrollo, y entonces, pero debe ser sostenible en el futuro. Voy a seguir a partir de eso, haré una pregunta. Cuando dice el mundo del sur, hay países en África que dependen de la exportación de energías fósiles, hidrocarburos. Entonces, hidrocarburos. Conocen bien las cifras. Además, África, eso es un dilema para los países del sur. Eso quiere decir que hay países donde hay una transición verde y es un real urgente. Y es totalmente verdadero. Primero vamos a empezar con la manera de la cual las instituciones financieras internacionales actúan y sobre todo el Banco Mundial disponen de muchas cosas y dan muchos préstamos a la industria de las energías fósiles y sabemos que eso es un error grande, mientras que África contribuye únicamente al 3% de las emisiones de gas y hay que ver las cifras cumulativas. Van a ver que África ha contribuido con un porcentaje pequeño durante el último siglo. Entonces, no hay ninguna razón para decir que África no debe usar sus energías verdes. Las economías basadas sobre las hidrocarburos en África pueden desarrollarse menos que en los países que tienen unos recursos bajos y los países que tienen mucho hidrocarburos no se desarrollan. Nigeria dependen principalmente de hidrocarburos y para la economía. Entonces, ellos deben utilizar sus hidrocarburos y deben utilizarlos sabiendo que eso se va a acabar en 50, deben utilizarlos para diversificar sus economías. Y no se puede decir que los países africanos no deben utilizar carbono o hidrocarburos. En los hidrocarburos es una industria de extracción que no crea empleo o no es necesaria para otras industrias. Y entonces hoy debemos pensar a invertir en la industrialización. Y no es una revolución tecnológica. Acabamos de llegar en África. Entonces, si debemos empezar a construir y desarrollar únicamente sobre la base de hidrocarburos. China, hasta el año 2000, después de trabajar sobre el crecimiento, el medio ambiente, era secundario. Y después de los años 2000 han empezado a cambiar. Y su construcción de economía verde y también explorar los recursos verdes. Debemos recordarnos que la imitación de tecnología tenemos todo el solar, etc. Pero están aquí las fuentes de energía tienen bases muy sólidas en productos enérgicos. No se puede desarrollar estas fuentes que van a ser utilizadas por las industrias. Y entonces vamos a seguir contando sobre hidrocarburos y la vamos a usar en la energía verde. Y en 2025 vamos a batir toda nuestra industria, producción solar en África y quizás eso será importante. Tienes totalmente razón,
que utilizamos el solar para un acceso universal, pero la pregunta es, ¿dónde compramos esta energía solar? Entonces, será un problema para el futuro y todo eso genera una energía propia, renovable, con un efecto positivo sobre toda la industria y la economía. En las energías renovables debemos escoger los vectores claves que van a ayudar al continente para que sea competitivo y para que las jornadas, días de hidrocarburos no. Entonces, hay que invertir en la energía para el futuro. Nos quedan 5 minutos antes de abrir el debate y tengo una pregunta al señor que está a mi derecha. El control del corredor económico también les pone en el centro del poder americano. Cómo un país puede quedarse competitivo si está estratégicamente expuesto. Bueno, voy a pasar también la nueva estrategia de seguridad americana que ha sido publicado en Estados Unidos la semana pasada y que expresa de forma muy clara las prioridades estratégicas y políticas de los Estados Unidos, donde intenta proteger su propia economía. Pero si ustedes salen de este razonamiento, sería una articulación de cambio en Estados Unidos con los países donde buscamos la interfaz entre la economía y la seguridad internacional. No, las políticas internacionales, las políticas económicas tienen y son de una gran influencia sobre las económicas, ¿no? Y rivalidad entre Estados Unidos y China y también entre las grandes potencias, pero todo negocio, todo país nos gustaría continuar a producir más en un mercado más competidor. Ustedes deben ser más conscientes de la forma en la cual la gente van a reaccionar. Le voy a dar un ejemplo real, porque las exportaciones de la China hacia los Estados Unidos ha sido bajo presión, porque la China dispone de un surplus de exportación, ¿no? Y podemos argumentar equilibrios económicos. Eso no quiere decir nada, pero esto tiene un sentido porque muchas fábricas chinas han abierto en Vietnam y han empezado a producir y a exportar los mismos productos a partir de Vietnam, pero hacia los Estados Unidos. Entonces, las exportaciones chinas han bajado hacia los Estados Unidos, pero en paralelo las explotaciones de Vietnam del mismo producto se han incrementado. Está funcionando muy bien durante un momento. Esto ha superado los 500.000 millones, este desequilibrio entonces de comercio entre Vietnam y Estados Unidos, que no era importante, ahora ha empezado a ser importante porque las tarifas han sido impuestas por Estados Unidos. Vietnam ha recibido una gran imposición. Esto es un ejemplo de un país que ha sido tomado, ¿no?, en la trampa, si quieren decirlo así, porque exportaba mucho, ahora es competitivo. Entonces Vietnam ha podido aprovechar de ello y hacer la explotación porque lo hacía con buen precio y buena calidad, pero claro, ha sido tomado en trampa por la geopolítica, y todo país debería reconocer que el mundo en el cual estamos operando es un mundo donde la geopolítica puede intervenir y dar fuerte. Es como una ola que le puede dar de espalda cuando usted ya se lo espera lo menos. Nos estamos abriendo para ser pertinentes en un mundo donde algunos países responsables de crear una economía hoy en día tienen reglas y reglamentaciones impuestas por la OMC porque no creen que estas reglas están en su favor. Podremos hablar de ello, pero y creo que estos países es muy importante porque no pensamos que una responsabilidad de gobierno, porque son empresas, de gran empresas
que van a ser grandes actores que ya no son conscientes de las oportunidades políticas y pueden ayudar a remodelar, ¿no? Las políticas. Por favor, podemos empezar a coger las preguntas y cuento con su precisión, por favor, y rapidez a las preguntas. Gracias. Vamos a tomar 4 preguntas y luego continuamos. La señora aquí, por favor, y esta bella dama aquí y el señor que está detrás mía. Ya tengo 4, hoy 5, vale. Vamos a hacer 5, ¿por qué no? Next round. Oh. No les he visto. Lo siento. Entonces tienen la palabra. Sanerola Copaldas, otra pregunta la primera pregunta es una pregunta general sobre la mundialización del cual hemos hablado demasiado, si vamos a poner marcha atrás o si no. Hay otra pregunta para el profesor López sobre la integración, si estamos optimistas o no y cómo podemos, cómo eso va a funcionar. Vamos a tomar otra pregunta. Pienso que Imandao, soy experta en ciberseguridad y trabajo sobre la reglamentación del espacio Cibernet y con la Unión Europea. Y mi pregunta será para usted, señora Lana. Me gustaría hablar de lo que usted ha dicho sobre el aprendizaje digital. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que ser inclusivo para los jóvenes, pero para los demás, sobre todo en el contexto africano, de los países que aceleran o que empiezan a enseñar la digitalización. Me gustaría tener su punto de vista sobre este tema específico. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por ahí. Muchas gracias. Soy María y vengo de Nigeria. Soy fundadora de un fondo de tecnología. He vivido en Europa durante los últimos 5 años. He viajado muchísimo. Entre las ventajas de mi trabajo, vemos el futuro dentro de 10, 20 años utilizando la tecnología. Y tenemos unas tendencias que todavía no han emergido. Y hablo siempre sobre las tecnologías que pueden estimular las economías. Y entonces, eso era antes de la inteligencia artificial. Pero ahora hablo de la tecnología no como herramienta geopolítica únicamente, pero no se trata de los países que están presentes en el mundo o no. Pienso de manera global. ¿Cómo podemos pensar ahora mientras que hay unas tecnologías que integran nuestras economías? Y en el mismo sentido tenemos la tecnología radio en los años 20, después hemos tenido la informática en el año 2000 y ahora tenemos la IA. Y entonces su impacto en el futuro. Hay una relación entre la tecnología y la soberanía. Entonces, los capítulos son un vector importante para también el desarrollo financiero, para catalizar los ecosistemas. Me gustaría tener su punto de vista para la utilización de este momento para establecer financiaciones locales, sabiendo que hay 80% de la financiación se van afuera del continente. Me gustaría tener su punto de vista. Gracias, María. Y vamos a tomar otras preguntas. Buenos días, tardes a todos. Soy de Marruecos. Mi pregunta es sobre la transición energética, agenda energética. Pienso que es importante diversificar, pero será importante también de invertir en producciones locales, en estas tecnologías, si no vamos a crear otra dependencia si debemos construir paneles solares y también
los países africanos pueden modelar nuestra agenda energética y también hablamos de elementos, de gran modelos de lenguaje. Están basados sobre los centros de datos. Si no sabemos cómo construir, si no alimentamos de una manera apropiada, entonces puede crear otra dependencia y estaremos al final de la cadena de suministro. Muchas gracias, Nordin. Y la última pregunta, aquí vamos a tomar la última pregunta. Estoy de Policy Center. Me gustaría hacer una pregunta concreta. ¿Qué consejo darán para los países en vía de desarrollo en un estado entre Estados Unidos y China? La China fabrica todo, exporta todo para todo el mundo. De los minerales solares, etcétera. Bueno, China fabrica todo, exporta todo. Entonces, la mundialización, pienso que la pregunta era muy buena. Señor Masu, por favor. Free to answer this. Para escuchar, ¿quién quiere contestar a la pregunta? Relativamente al tema de mondialización, cuando hablamos de mondialización, hay que examinar la movilidad de las ideas. De las ideas con un pique que hemos podido lograr en 2007 y desde luego, bueno, desde aquel entonces ha bajado y ahora ya es más o menos 20 años. Pero estos cambios no tienen nada que ver con Trump. Fue sobre todo después de la crisis económica de 2008, pero también hay que ver el dinamismo de la financiarización. No se ha parado, pero que los volúmenes de bolsa cada vez están aumentando más. La apertura de las economías seguirán a ser un desafío de crecimiento de la globalización, pero también hay elementos que los decisionarios deben actuar en este sentido. Y en particular la contribución en el sur mundial para la producción, la contribución al PNB mundial. Entonces hablamos de la demondialización y tenemos otra pregunta sobre la inteligencia artificial y teníamos también otras preguntas sobre la zona de libre comercio para la región africana. Escúchenme, son unas preguntas difíciles, pero si realmente África tiene un riesgo o de ser la última a producir unos data centers, o si no, África debe lanzarse para hacer las infraestructuras o debe comprar algunos productos de China. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde invertir el dinero? La data center es algo muy caro. Cuesta entre 20.000 millones y 30.000 millones de dólares americanos. Tiene muchos gigawatts, son muchísimos mil millones. Por eso hablamos de estos 1.000 millones de inversión en la inteligencia artificial. Y cuando tenemos pocos recursos, hay que hacerse la pregunta, ¿dónde vamos a invertir y cómo podemos multiplicar? Y la otra pregunta,
si producimos localmente o utilizamos lo que cuesta menos, que no es caro, pero no lo podemos hacer realmente. Lo que no podemos hacer es importar nada más, pero en otros ámbitos hay que producir y hay que saber cuál es el precio que estamos listos a pagar para eso. Y entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de contestar entre el proteccionismo de Estados Unidos y la producción de China? El proteccionismo de Europa también, que no es evidente que aquel de Estados Unidos. ¿Y qué debemos hacer cuando estamos entre, por ejemplo, la espada y la pared? No sabemos qué hacer. Y es muy difícil para el mercado emergente de ser competitivo. ¿Qué consejo hay que dar a un país que está está así? Entonces hay que dar unas respuestas. No podemos tener las capacidades industriales de todos los países que ahora son obsoletos, que es de un día a la mañana. Si establecemos unas inversiones industriales, no va a ser sostenibles a nivel social, a nivel económico. Eso no es nada más para los países en vía de desarrollo, pero también es para los países europeos. Un cálculo. Tenemos una pregunta sobre la seguridad, la juventud y el uso de la tecnología por personas mayores. Escúchenme, son dos temas distintos. La inteligencia artificial va a fortalecer el cibernético. No hay un marco legal para controlar todo eso, pero es un ámbito sobre el cual Estados Unidos y las otras potencias mundiales deben actuar, porque luego eso va a ser un problema creciente relativamente a la juventud, para personas mayores, como incluir en su progreso la educación de jóvenes, la mejor calidad de vida para las personas mayores, y pienso que algunos países han establecido unos programas de educación a la inteligencia artificial y que la Unión Europea ha incluido ya la inteligencia artificial o el coding en los programas educativos. En Estados Unidos no está bien instalado. Los países golfos sí, Singapur sí, con unas integraciones a nivel primero y tercero. Y pienso que para las personas mayores la situación es todavía compleja. ¿Cómo formar a las personas ancianas, especialmente en los países en vía de desarrollo y donde no hay ni siquiera electricidad? Así que imagínate Internet, es decir, hay países que no tienen electricidad, razón por la cual cuando no hay infraestructura básica ni las capacidades tecnológicas requeridas, pues eso ya complica todo. Y por eso esto se convierte en una temática bastante compleja, pero los países al menos deberían de priorizar a la juventud, porque si ellos quieren ser competitivos, pues evidentemente deberían de invertir en el capital humano. Por lo tanto, ¿cómo nos podríamos lanzar en una política de desarrollo sin solventar ese tipo de problemáticas? Si nos queremos deshacer de los humanos y tener solamente a robots que nos gestionen a todos, pues bueno, es algo complejo, sobre todo para las personas mayores, razones por la cual
hay que llevar a cabo unas investigaciones en este sentido y buscar soluciones. Carlos, yo creo que la cuestión era para usted, es decir, la cuestión de la señora que nos ha hablado del universo de las startups y de las políticas públicas que tienen dificultad a seguir con las evoluciones del mercado, el capital de inversión, etcétera, etcétera. No sé si han entendido un poquito el tema. Teníamos una pregunta de Muna. Yo creo que las LECA o las RECAF es algo importante en el sentido de que el calendario de su puesta en marcha es especialmente complejo e importante. Tenemos un buen porcentaje de acuerdos que a día de hoy está ahí, ya es un resultado importante, pero si vemos el ejemplo de la Unión Europea, el ejemplo pues más complejo que conocemos a día de hoy es que no estamos atrasados en este sentido, pero estamos en un contexto en el que el desarrollo es mucho más importante que antes. Por lo tanto, no podemos tener el lujo de tener un calendario aún más lento que el de la Unión Europea. Algunos dicen que somos los nuevos que llegaron, pero yo diría que estamos con un poquito de retraso y ya está. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación y decimos que la estamos llevando, pero la idea es que ya estamos a la fiesta cuando ya han acabado la cena, razón por la cual es un poco difícil, pero como gente que viene tarde, pues también tiene su parte positiva, es lo que llamamos el leapfrog. Es fácil de decir, pero el terreno en el que podemos saltar, sí, pero para el aterrizaje se está desplazando el terreno permanentemente y la velocidad va en aumento, razón por la cual nuestra manera de hacer las cosas deberíamos de tener en cuenta, pero como personas que llegan tarde, pues no tenemos otra opción, deberíamos de navegar de otra forma. Los demás, bueno, han puesto o han podido acumular ventajas, cosas positivas, cosas y economías y ahorros que les van a dar un poco de tregua, por decirle, durante un tiempo. Pero nuestro desafío es el demográfico también, aparte de distribuir riquezas, crear oportunidades para los jóvenes, y eso es completamente diferente. Eso significa que deberíamos de entender un gran número de nociones que son claves para eso. Y en primer lugar, diría que hay una gran diferencia a nivel de la imposición entre el consumo y la innovación. Podemos tener los ecosistemas más sólidos, infraestructuras pertinentes, energía que se requiera. Por ejemplo, el caso de los data centers, donde tienen energía suficiente y capitales para financiarlo. Y diría que África no está muy bien posicionada en esta temática, pero ¿cuáles son los productos que van a consumir mucha tecnología? ¿Quién va a consumir esto? ¿A las personas mayores? Pues pregúntenles si van a poder hacer cosas con sus hijos y con sus niños. Y África, pues es la parte del consumo. Y poquito a poco que la intensidad tecnológica aumente, el mercado de consumo es de África. Y esto es una especie de paradigma diferente y que necesita una mentalidad diferente para poder sacar provecho de esta situación. Pero eso es algo similar para la energía. Nadie tiene que decirnos cómo deberíamos de utilizar nuestros combustibles fósiles, sobre todo para el tema del dinero que deberíamos de movilizar del exterior, y generalmente viene para poder tratar esa parte de combustible fósil. Por lo tanto, los que tienen cosas que decirnos, pues básicamente tratan de lo mismo, pero al menos es importante darnos cuenta
de que necesitamos todo esto, es decir, en África del Este, y ver un poco el puerto, por ejemplo, de Djibouti, que tiene que hacer competencia a puerto de Mombasa, etcétera. Necesitamos todos esos puertos. Si nos comparamos con nuestro PNB del 2000 y 2025, pues casi hemos multiplicado por 2. Y eso seguirá así por la demografía. Eso es en cuanto a consumo. Pero muchas veces nos olvidamos de esto porque tenemos una narrativa predominante que pinta una imagen negativa de África. La señora ha preguntado una cosa pertinente. ¿Cuál será el agente de distribución tras la inteligencia artificial? Bueno, pues se ha preocupado por el futuro. Pues yo diría que el próximo distribuidor serán los ordenadores cuánticos que van a distribuir los modelos de la codificación y encriptaje de datos, y encriptación, mejor dicho. Y todos esos problemas relacionados con la inteligencia artificial se van a amplificar por culpa de estos ordenadores cuánticos. También habrá un impacto inmenso sobre los pagos, especialmente el dominio, digamos, de los de las criptomonedas. Es decir, eso hoy por hoy no está tan claro, pero bueno, los nuevos modelos de codificación y encriptación nos va a dar un mundo totalmente diferente y nos proporcionarán oportunidades para los que llegan tarde. Caso nuestro, no es que vayamos a inventarlos, pero al menos vamos a poder adaptarnos a estos nuevos modelos de consumo, de cómo tratar las cosas, porque pues la población joven lo va a poder adoptar de forma mucho más rápida que otras personas. Hay que entender que este estrés demográfico se va a desplazar desde donde está percibido y habrá un baby boom demográfico en África, a unos enfoques geográficos. Vamos a pasar a lo que es el envejecimiento, pero el envejecimiento de una forma acelerada. Es decir, eso ya se está haciendo. Esto pasará tan rápido que Masoud y que habrá una especie de sobrecapacitación china, y eso hará que todo crea grandes problemas. ¿Por qué? Pues porque no tendrán a trabajadores suficientes. Y por eso se van a deshacer de los pequeños empleos industriales, es decir, juegos y otros tipos similares, en vista de los costos. Si lo comparamos con la robotización y la mano de obra baja cualificada, y eso significa que China va a transformar mucha producción a África, y es una oportunidad que a lo mejor durará 15 años, 20 años, pero lo que tiene valor se va a desplazar de la agricultura a la producción y de la producción a la finanza, y todo hacia la inteligencia artificial. Por lo tanto, no es una idea subestimada. Hay dos puntos que me gustaría resaltar en este sentido. Es la capacidad industrial, que está perfectamente dicha por nuestros compañeros. Estamos hablando de África. Lo que necesitamos recordar es que África es diversa. Estamos hablando de una China y una India. Estamos hablando de 45 países. Por lo tanto, vamos a conectarlo con algunos casos, y estamos aquí en Rabat, en la capital de Marruecos, y vamos a intentar entender el contexto marroquí, es decir, cómo esa energía ha sido movida o cómo se ha movido. Sabemos que Marruecos ha estado invirtiendo en la tecnología verde y en la renovable. Están concentrando muchos proyectos para esto, y hemos visto esto
en su momento, y hemos visto que en su momento la tecnología estaba mucho más cara, pero hoy por hoy está mucho más barata. Pero también Marruecos está desarrollando la capacidad de innovación en la energía renovable, en los proyectos y también en las políticas y las iniciativas de Su Majestad. Entonces, hay muchas perspectivas ahí y Marruecos está desarrollando esa parte del hidrógeno verde, está trabajando en el amoníaco verde y en todos esos aspectos. Por lo tanto, lo que estamos entendiendo aquí de esos países en África están progresando de forma significativa y estamos diciendo que estamos haciendo un gran progreso en Marruecos y Marruecos hoy por hoy es una de las economías que está bastante bien posicionada para ser competitiva. Segundo punto, vamos a hablar de la industria. En este continente hemos visto que en 20 años hemos visto una industria muy competitiva. Y era una inversión bastante importante por parte del gobierno marroquí, una política de compromiso y de construcción y también complejos industriales, puertos, o sea, cosas muy atractivas. Y hoy por hoy Marruecos está dando frutos, es decir, 8.000 millones y 9.000 millones. Por lo tanto, no estamos hablando de simplemente esto es así. No, la inversión tiene que ir a la par con la capacidad industrial y es muy importante poder hacer esto. Es decir, cuando hablamos de energía, hay que tener ese importante elemento que todavía no se ha mencionado. África debería de desarrollar energía porque su contribución es muy significativa en esto. Por lo tanto, Sudáfrica, donde la energía está ahí más del 80%. Es decir, hay realmente cosas, digamos, de energía y sería imposible crear esto porque hay muchos empleos y no se pueden crear si no hay energía, razón por la cual si tenemos un crecimiento de 2 dígitos tenemos que invertir en la energía. El segundo punto que deberíamos de considerar es cómo vamos a poder desarrollar la energía. Esto es una especie de inversión capital y cuando hablamos de energía solamente hablamos de las finanzas o el financiamiento, la financiación externa y eso es un balance crítico de pago y de ver las cosas, razón por la cual la respuesta es solamente una. Los países que están muy comprometidos con la energía deberían trabajar sobre la capacidad industrial y tendrían que movilizar muchos recursos. Por lo tanto, lo que hemos aprendido de Marruecos, porque eso es lo que aprendimos en el caso de Etiopía. Ha puesto mucho dinero en la energía, más de 5.000, digamos, megavatios. Por lo tanto, estamos hablando de China y de otros sitios. Eso es muy importante para la capacidad industrial, creación de empleo, pero también para atraer el data center en África. Estamos observando que muchos vienen para explorar África por muchas razones. ¿Por qué? Porque la data center no solamente requiere energía, pero la energía se les tiene que dar y tiene que ser más barata y necesita servicios de telecomunicaciones, agua, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero resaltar es que los países africanos que están muy comprometidos para el desarrollo, para el crecimiento, hay un indicador del compromiso, es la inversión en la energía o no. Es decir, los países que invierten en energía son los que tienen más facilidad para mirar el futuro. Esa es mi contribución. Y Carlos y yo hemos sido miembros y me gustaría resaltar 2 elementos esenciales por la experiencia que tenemos nosotros. La primera es en la zona de comercio. No es que vamos a hacer unos milagros en poco tiempo. No, vamos a ver un poco lo que
se ha hecho en Europa, es decir, el comercio europeo, más del 60%. Ha empezado con proyectos políticos para ir poquito a poco y han empezado la colaboración y se han movido de forma progresiva. Por lo tanto, en 80 años es lo que se ha conseguido con la Unión Europea y luego lo que estaba pasando. Y luego también tenemos el caso de Asia. No están tan lejos del comercio africano, estamos hablando del 21-22%, pero es una región muy dinámica donde hay mucha concentración en cuanto a la economía. Por lo tanto, en África, el elemento clave es qué es lo que queremos comercializar. Queremos comercializar, tenemos a las fábricas y eso debería de ser un comercio bastante construido en valor añadido y en también la capacidad industrial. Y sobre esto deberíamos de trabajar. Y eso no va a funcionar así porque sí. No. Gracias a gobiernos que inviertan en esto, que están invirtiendo en la transformación, etcétera. Segundo desafío que deberíamos de afrontar es que esto es un continente grande, pero no está interconectado, y menos con las infraestructuras. Tenemos o necesitamos armonización y eso es lo que deberíamos de hacer para poder trabajarlo. Y eso requerirá un poquito de tiempo, pero el elemento importante es invertir en esa transformación, en la capacidad industrial, y es la única manera para que el continente sea mucho más grande y mucho más fuerte como mercado. Hay que terminar nuestra sesión. Debemos tomar algo muy importante, si me lo permiten, es el tema de la rapidez del cambio. Digo eso porque el sistema y los procesos de la toma de decisión en la gobernanza, entonces en nuestro país ha hecho hecha de una manera lenta y deliberada. Pero ahora debemos tomar decisiones más rápidamente y que estemos listos de cambiar nuestro punto de vista. Y si tengo una solicitud que debo hacer al gobierno para mejorar la situación, y de ver los procesos y de aprobación de reglamentación para fortalecer la rapidez del cambio. Y como lo han subrayado, hay desafíos y problemas que no están en el desarrollo de nuevas ideas o antiguas ideas. Muchas gracias a todos.